¿Qué dice la Biblia sobre las primicias? El término primicia se refería a la selección de los mejores frutos de la primer cosecha, repito, de la primer cosecha de los israelitas en el Antiguo Testamento. Quiero que sepas lo que la Biblia dice a este respecto. Esta selección se debía entregar a Dios como ofrenda en ciertas fechas del año. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos. Sí, porque normalmente cuando uno habla de primicias, pareciera que nada más se está refiriendo a uno a lo material, pero en realidad habla en varios contextos, porque representan algo muy especial. Y por lo tanto, era lo más importante de entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. En el Antiguo Testamento, para ser más específico, el Pentateuco contiene varios versículos donde de manera clara la ley de Moisés establece que las primicias pertenecen a Dios como Señor de toda la creación. Dios demandaba que su pueblo presentara las primicias sin demora, repito, sin demora, como señal de gratitud a aquel que es el Señor de la tierra y quien da la fecundación a las plantas, animales y aún a los seres humanos. Dios demandaba a su pueblo las primicias en las siguientes áreas. Número 1, en los frutos de la tierra. Podemos leer Éxodo 23:19, el 34 verso 22, el 34 verso 26, Deuteronomio 26:10, en donde está muy claro y muy asentado que Dios necesita de nosotros el fruto de la tierra. Dios también demandaba a su pueblo alimento, como espigas, granos. Aquí ya hablamos de otra cuestión ya procesada, harinas y pan. Podemos verlo en Levíticos, es que estoy leyendo la versión en inglés, en Levítico 2:12, 14:23, 17 al 20, números 18 y al verso 12. Bueno, también el Señor demandaba de su pueblo las primicias de animales y sus derivados como la lana de las ovejas. Lo vemos en Génesis 4:4, en Deuteronomio 12:6, en el 14:23, en el 18:4, en Éxodo 34:19, en Levítico 27:26. Pero, nota esto, también pedía y exigía las primicias de las personas. Esto lo vemos en Éxodo 13:2, todo el capítulo 13, el 22:29, números 3:13 y 8:17. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos para allá. En el Pentateuco, es decir, en la ley, se establece que había un día para presentar las primicias. También el día de los primeros frutos, dice la Escritura, ahí en números 28:26. También el día de los primeros frutos, cuando ustedes presenten una ofrenda de cereal nuevo al Señor en la fiesta de las semanas, tendrán santa convocación, no harán trabajo servil. Inclusive hay una fiesta específica para esto. También lo podemos leer en Éxodo 34:22. Bueno, un poco de paciencia, tengo que dar varias citas para poder sostener lo que estamos diciendo y veamos que no estamos adhiriéndonos solo a un versículo. Vamos a conocer un dato histórico para comprender mejor todo esto. Todos los varones israelitas tenían que presentarse 3 veces al año ante el templo, ante el santuario, para presentar las primicias de la cosecha de cebada en la fiesta de los panes sin levadura, del trigo en la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés, y de la vendimia en la fiesta de los tabernáculos. La ofrenda de las primicias equivalía, amado hermano, a un sacrificio de acción de gracias y de consagración. Es decir, las primicias representan un sacrificio de acción de gracias y consagración, y mediante este se santifica una parte de todos los alimentos, de todos los animales, de todos los ingresos, en general, de todo aquello que a través de nuestro trabajo queda bendecido a través de esta acción. Lo dedicamos una parte al Señor y la otra pues tenemos ya ahí de todas
pues el derecho, la función, la autoridad para hacer el mejor uso que consideremos de ellas. El término primicias también se usaba en el Antiguo Testamento para hablar sobre lo más selecto del botín obtenido luego de una batalla. ¿Qué tal has batallado a lo largo del año? ¿Qué tal te sientes despojado a través de todos los embates que Satanás ha hecho acerca de mermar tus bienes, tu tiempo, tu paz, tu tranquilidad? Bueno, primicias también se utilizaba en el sentido de hablar de lo selecto, de lo obtenido luego de una batalla o guerra, como nos dice el primer libro de Samuel 15:21. A menudo este término primicias también se asociaba con el diezmo. Sin embargo, para todos aquellos que dicen que es lo mismo, no. Hay muchos textos que hacen una clara distinción entre ambos términos. Diezmos y primicias son cosas diferentes. Te recomiendo leer Deuteronomio 12:6, segundo libro de Crónicas 31:12 y Nehemías 12:44. Y muchos dirán, bueno, sí, pastor, pero todo esto está dicho, hecho y escrito en el Antiguo Testamento, ¿no? También en el Nuevo. Permíteme. ¿Cómo decirlo? En el Antiguo tenía un vejo de sombra, un vejo de figura de lo que iba a ser más adelante. Pero fíjate cómo esto se nos va abriendo a medida que vamos avanzando en nuestra lectura bíblica. En el Nuevo Testamento, según el testimonio del mismo Nuevo Testamento, las primicias adquieren este significado nuevo que te digo, este enfoque, y todas, absolutamente todas, se cumplen en el enfoque de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito, te fijas, empieza a cobrar sentido, la primicia de toda la creación, en el sentido material, aunque Él sí existió siempre, y reúne en sí mismo las primicias de la obra de Dios en los creyentes. A ver, aquí vamos a empezar a abundar ya un poco. Reúne en Él mismo, en Jesús, las primicias de la obra de Dios en los creyentes. El término primicia en el Nuevo Testamento se aplica en lo espiritual a la presencia del Espíritu Santo en el creyente, como la propia Biblia marca en Romanos 8:23, como primicia de la cosecha de la cruz. Él es la primicia. Él fue el primero que a través del sacrificio de la sangre nos abre el camino, pero Él fue el primero. Él fue el primero que a través del pago de sangre pues tiene este acceso al reino, y gracias a Él nosotros. En el segundo punto, Cristo en su resurrección también es usado con el término de primicia en su relación con los creyentes fallecidos. Él es el primero en ser elevado al cielo, arrebatado a la presencia de Dios a través ya del acto de la separación, del acto de la muerte. En tercer término, de primicia se aplica en lo espiritual a los primeros creyentes de una región en relación a sus compatriotas posteriormente convertidos. Romanos 16:5 nos lo dice, es decir, supongamos que me voy a la luna, que hubiera población y empezara a predicar y yo fuera el primer creyente en la luna, aunque hoy hubiera más población, yo sería la primicia de ese lugar. Los creyentes también son un término que es usado como primicia en relación a todo el conjunto de los redimidos, como dice segunda carta a los Tesalonicenses 2, verso 13. Pero en relación a la iglesia actual, ¿qué son las primicias? Bueno, el pueblo de Dios recibió leyes, como ya hemos visto, recibió instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año, entre las cuales está la fiesta de la Pascua, de las primicias también, o de las semanas. De acuerdo con el apóstol Pablo, toda fiesta, absolutamente toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento, era una sombra de algo que iba a ocurrir más tarde. Dice Pablo a los Colosenses en su capítulo 2, versos 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer el día de reposo. Yo sé porque el Señor así lo determinó, así está escrito, así lo hemos aprendido, qué comer, qué beber, pero también qué días de fiesta celebrar.
cuándo tomar el día de reposo, el Shabbat, que para nosotros, lo he repetido 1,000,000 de veces, Shabbat no significa sábado, significa día de reposo. Había semanas en el calendario judaico, en el calendario hebreo, en que inclusive caían 2 Shabbats en una semana. Eso lo puedes ver en nuestras publicaciones acerca del Shabbat. No pretendo tardarme mucho explicándolo de nuevo, pero Pablo le dice a los colosenses que la iglesia, el cuerpo, le pertenece a Cristo, y Cristo es quien determina cuándo y cómo se deben hacer cada cosa, como comer, beber, los días de fiesta, cuándo celebrarlos, cuándo son los tiempos. A eso se refiere con las lunas nuevas. Recordemos que el calendario hebreo es un calendario lunar, qué días es el día de reposo, pero que toda, por decirlo así, toda cuenta se le va a dar a él. Ahora, si las primicias eran solo la sombra de lo que había de venir, entonces nuestra prioridad debe estar en reconocer que Cristo es nuestra primicia, es nuestra Pascua, como lo dice la primera carta a los Corintios capítulo 5 verso 7. Cuando nosotros celebramos las primicias, estamos reconociendo que el Señor fue y es todo eso. El Señor Jesús es y quien pues ha cumplido al ser él mismo el fruto de la tierra, el alimento para nosotros espiritual. Él es quien determina la provisión de cada uno de nosotros, la lana de las ovejas y animales. Él es el que nos ha dado a los hijos que tenemos. Todo eso son figuras de reconocer que las primicias son una parte importante de nuestra vida. Reconocer el término primicias y celebrarlo es reconocer que el Espíritu Santo habita en el creyente como primicia de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que reconocemos a través de la celebración de las primicias, a través de que reconocemos que Jesús es las primicias, que Él ha resucitado primero, pero también nosotros tenemos abierto ese camino. Es reconocer que nosotros somos primicia quizá de nuestra familia a través del sacrificio de creer en la cruz del Calvario, de la salvación, en nuestra colonia, quizá en nuestra calle. Es reconocer que nosotros somos parte de los redimidos, llamados en primer lugar, porque recordemos que aparte existe la gran cosecha, que pues lastimosamente no va a ocurrir en este momento, va a ocurrir en tiempo de la persecución, en tiempo de ya estar con el quinto sello del Apocalipsis abierto. Igualmente, ¿tienes dudas acerca de esto? Mándanos un mensajito o ve nuestras publicaciones acerca del tiempo del fin. Bueno, hay que reconocer entonces que las ofrendas económicas demuestran que nuestro Dios es proveedor y sustentador, pero también, amados, debemos enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza que Cristo es la primicia de los que resucitan. Nuevo Testamento, primera carta a los Corintios 15:20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. En el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. Sin embargo, en el Nuevo Testamento y para nosotros los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de un pueblo espiritual. Perdón por la garganta, traigo un poquito de problemas en la garganta, ya vamos acabando. Amados, tenemos que entender que las dos vertientes, los dos aspectos de este asunto de las primicias son importantes. Cuando nosotros damos nuestras primicias, cuando damos nuestro diezmo, cuando damos nuestra ofrenda, cuando colaboramos con alguien pobre, cuando asistimos a algún necesitado, estamos reconociendo que nuestro Dios es proveedor y sustentador. Pero también, al hacerlo, debemos de recordar que Él es la primicia de todo lo que acabamos de mencionar, de quienes resucitan, del fruto de la tierra, del alimento espiritual, de pues que somos los primeros quizá en abrir brecha en nuestra familia, en nuestra región, en nuestro lugar de nacimiento, que somos parte de los escogidos en esta pesca, que no es, como dije, no es la gran pesca, no es la gran cosecha todavía,
solamente somos las primicias de los que hemos creído. Sí, aunque hayan pasado 2000 años, porque cuando ocurran toda la serie de señales que están escritas en la Biblia, te aseguro que más de uno va a recordar todo lo que hablamos. Por eso es tan importante seguir hablando de lo que hemos visto y oído. Y más importante, si nosotros damos algo al Señor, es porque estamos reconociendo que Él nos lo dio primero. Si nosotros consagramos a nuestros hijos, si nosotros agradecemos con el diezmo por el trabajo que tenemos, por los primeros frutos de la tierra o animales, si es que estamos en el campo, nos ha tocado estar a mi esposa y a un servidor, al hermano Edgar, inclusive en la sierra, en el campo, en este país, y hemos visto cómo nos han traído inclusive los primeros frutos de las cosechas para que oremos, bendigamos, y inclusive nos tocaron unas gallinitas por ahí. Y lo que dijimos a los hermanos de instrucción fue, pues háganse una comidita para todos los que aquí se están congregando, y fue un convivio muy lindo. Si nosotros damos, amado, algo al Señor, es porque Él lo dio absolutamente todo, y repito, todo, primero, en primer lugar. Que el Señor te bendiga. Espero que esto ilustre un poco del significado de lo que simboliza festejar la primicia y el grado de importancia que tiene. Dios te bendiga, muy buenos días, disfruta tu semana y que sea una semana llena de fe, llena de conciencia de buscar al Señor en todos nuestros actos. A veces, y ese es tema de otra prédica, nos esforzamos demasiado en ser ascetas, ascetistas, ascéticos o como quieras decirlo, haciendo y haciendo y haciendo porque así nos lo enseñaron, para poder ganarnos el amor de Dios, para poder ganarnos la santidad, para poder ganarnos, no, seamos más encarnación. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús vino y habitó entre nosotros. No hay que ascender para acercarnos a Dios. Dios ya está entre nosotros, vino a morar entre nosotros. Nos toca involucrarlo en todas y cada una de las cosas que hacemos. El Señor te bendiga. Excelente semana. Shalom.